Muy bien, muy buenos días, mis queridos amigos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes para seguir estudiando la palabra de Dios juntamente con ustedes. Y antes de iniciar, podamos inclinar nuestro rostro. Si tú puedes arrodillarte en el lugar que te encuentres, lo puedes hacer y juntamente podamos dirigirnos hacia nuestro Creador a través de la oración. Oramos. Padre bendito que moras en los cielos, justo y misericordioso eres, oh Señor. Gracias por este nuevo amanecer que nos concedes la vida. Y gracias, Señor, por tu bendita palabra que será analizada en estos momentos. Y necesitamos, Señor, que como nuestro Maestro nos puedas enseñar tu palabra. Acompáñanos a todos tus hijos donde se encuentren reunidos, donde estén escuchando, Señor, tus mensajes, puedan, Señor, ser de beneficio para sus vidas espirituales. Son favores que te lo pedimos en esta mañana, en el nombre bendito y en la justicia perfecta y la sangre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos entonces a iniciar con el estudio para el día de hoy, cuyo nombre se titula Un hombre de fe. Entonces hoy estudiaremos el estudio que lleva por nombre Un hombre de fe. Muchos podemos conocer esta palabra fe y dejemos que la palabra de Dios también nos aclare qué significa tener fe. En el libro de Romanos, el capítulo 11, versos 1, vamos a leerlo. Romanos, el capítulo 11, verso 1. Dice la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Romanos, el capítulo 11, versos 1, dice: Pues es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es fe? La palabra fe dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, sabemos qué es la fe. Y el hombre de fe que se va a estudiar el día de hoy es un nombre conocido que muchos de ustedes lo han llegado a escuchar o quizás lo han visto hasta en una película, lo han escuchado en un estudio, en un sermón. Estamos hablando de Noé. Como en el estudio anterior habíamos estudiado de que por la abundancia de la multiplicación de la iniquidad del ser humano, este mundo fue destruido por un diluvio y solamente una familia fue o tuvo el privilegio o la obediencia de poder salvarse. Entonces, hoy día estaremos hablando del justo Noé. En el libro de Génesis, el capítulo 6, verso 8, dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 6, verso 8. Y también vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 7, versos 1. Entonces, vayamos primero a Génesis 6, el verso 8. Dice la palabra del Señor: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fue Noé como cabeza de hogar, como el varón justo ante los ojos de Dios, halló gracia, dice, ante los ojos de Jehová. De toda la raza antidiluviana que existió en este mundo, la única familia o el único hombre de fe fue Noé, como lo dice la palabra de Dios. Y en el capítulo 7, verso 1, dice también: dijo luego Jehová a Noé. Miren lo que dice la palabra. Dijo luego Jehová a Noé:
entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Una familia, mi querido amigo, de miles o millones de habitantes en aquel entonces, una sola familia llegó a ser ante los ojos de Dios a través de Noé justo. Y esta familia fueron los únicos seres humanos que entraron al arca que fue construida por este hombre, por este varón de Dios y diseñada por nuestro Señor. Entonces, vemos la primera pregunta del estudio de esta mañana. Dice, ¿qué dijo el Señor sobre el carácter de Noé? ¿Qué dijo el Señor sobre el carácter de Noé? Que este hombre tenía, dice, un carácter justo, no un carácter justo ante los hombres, sino Dios lo estaba declarando como un varón justo allá en el cielo. En el libro Los signos de los tiempos, la inspiración divina nos da a entender de qué manera Noé fue llamado por nuestro Señor un varón justo. Dice la inspiración divina en Los signos de los tiempos del 11 de febrero de 1897, dice, ¿qué constituía la diferencia entre Enoc y Noé y los que fueron destruidos por el diluvio? Enoc y Noé eran obedientes a la ley de Dios. Una de las primeras características de estos varones, tanto de Noé como de Enoc, que fueron, dice, obedientes a la ley de Dios. Los demás, hablando para el mundo, para los demás caminaron en la imaginación de sus corazones propios y corrompieron sus caminos delante del Señor. Vemos a estos varones justos ante los ojos de Dios, diferente del mundo que había elegido seguir a Satanás. Entonces, podemos responder la primera pregunta, o antes de responder la pregunta, vamos a leer un segundo testimonio que se encuentra en Reflejemos a Jesús, la página 314. Dice la inspiración divina una vez más que, pero Noé permaneció firme como una roca en medio de la tempestad. Toda clase de impiedad y corrupción moral lo circundaba. Pero en medio del desprecio y el ridículo popular, en medio de la desobediencia e impiedad universal, Noé se destacaba por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable a Dios. Era lo que lo hacía diferente al mundo. Por eso que fue llamado de esa manera un varón justo ante los ojos de Dios. Y así fue su carácter de Noé. Lo habla la palabra de Dios y lo habla la inspiración divina también a través de sus escritos que acabamos de leer. Entonces, imaginémonos, mis queridos amigos, a Noé viviendo con su familia ante los ojos de Dios como personas justas y de miles de millones de personas que habitaban en aquel momento, todos ellos apartados de Dios y siguiendo a su líder, el gran engañador que fue Satanás. Todos sus pensamientos de ellos era todo de continuo al mal, y solo Noé fue una de las personas que se puso en el camino de la obediencia para poder obedecer la ley bendita de nuestro Creador. Qué interesante vemos este contraste entre la mayoría del mundo antediluviano siguiendo las costumbres, los malos pensamientos, los actos pecaminosos que ellos realizaban, y vemos a esta familia de Noé apartada de todas estas cosas del mundo. Entonces, mis queridos amigos, vamos a responder
La primera pregunta del estudio para esta mañana dice, ¿qué dijo el Señor? Noten la pregunta. No el hombre el que está diciéndolo, dándole esta característica a este ser humano, porque recuerden que la palabra de Dios también dice en el libro de Romanos, el capítulo 3, verso 18, que no hay ni un justo en esta tierra, y no hay ninguno, porque todos somos desobedientes, todos somos, nos hemos apartado del Señor. Todos, como dice el libro de Isaías, el capítulo 59, verso 2, vamos a leer Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, el verso 2, dice la palabra de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos en el libro de Isaías que Dios no nos escucha, que Dios se ha apartado, se ha alejado. No Él se ha alejado, sino que nosotros como seres humanos nos hemos apartado de Él. Y así de esa manera nosotros estamos separados del cielo si es que nosotros no reconocemos a nuestro Salvador. Y no somos por desobedientes a la ley de Dios, nosotros somos considerados personas injustas. Y por eso dice la palabra que no hay ni un justo en esta tierra. Solo la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo nos hace ser justos ante los ojos de Dios. Pero ante nosotros somos depravados, somos malos, somos seres humanos malos naturalmente. Pero a este varón, como obediente a los mandatos de Dios, como ser humano, fue ante los ojos de Dios justo porque se acogió a la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y así de esta manera el Señor lo declara que tenía un carácter justo, íntegro y fiel, respondiendo a esta pregunta. ¿Qué dijo el Señor sobre el carácter de Noé? Que tenía un carácter justo, íntegro y fiel a Dios. Muy bien, entonces vamos a ir a una segunda pregunta del estudio. Dice la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre la decidida fe y obras de Noé? La pregunta está interesante, dice, ¿qué dice la Biblia sobre la decidida fe y obras de Noé? Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 11, al libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 7. Hebreos, el capítulo 11, verso 7. Vamos a ver, y también lo que dice segunda de Pedro, el capítulo 2 y el verso 5. Entonces, vemos, mis queridos amigos, que la Biblia o la palabra de Dios habla de que cómo fue su fe decidida de este justo ante los ojos de Dios llamado Noé, cómo lo cataloga o cómo lo declara, ¿no? Vamos a leer. Entonces, de esta manera, dice la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 7, dice lo siguiente. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por eso es que fue considerado este varón de Dios como un hombre de fe, porque él, sin saber de lo que iba a suceder, obedeció a Dios de lo que le había dicho. Construye un arca y invita a la gente que entre a ella para que puedan ser salvos, ya que yo voy a destruir este mundo con un diluvio. Pero noten lo que dice la palabra. Por la fe, ¿qué era la fe? Era la
certeza, la convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, por esa obediencia, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por eso es que el Señor le dice que es un hombre, un varón justo ante los ojos de Dios. Mis queridos amigos, dice también en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 2, vamos a leer el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 2, verso 5. Dice la palabra de Dios, y si no perdonó al mundo antiguo, hablando para los antediluvianos, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas. Noé y otras 7 personas más fueron los que entraron al arca. Noé, considerado como pregonero de justicia durante 120 años, hablándole a la raza longeva de que Dios iba a destruir este mundo y que la única manera de que puedan salvarse es entrando al arca que Dios había mandado a construir Noé. Entonces dice la palabra, porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Recordemos, mis queridos amigos, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, en total 8 personas, solamente obedecieron a Dios. Y esa obediencia fue contada por justicia ya en el cielo. Por eso, mis queridos amigos, la inspiración divina en los signos de los tiempos del 27 de febrero de 1879, voy a volver a repetir, los signos de los tiempos del 27 de febrero de 1879 dice, Noé debía predicar a la gente y también preparar un arca según Dios le había orientado para salvarle a él y a su familia. No solo debía predicar, sino que su ejemplo al construir el arca debía ser un testimonio continuo de amonestación al mundo, mostrando que creía lo que predicaba. De esa manera, Noé predicaba a las personas de su época, pero a la vez él lo que predicaba lo vivía, porque él predicaba y seguía en la construcción del arca con su familia y muchas personas más que lo ayudaron ahí. Sigue diciendo la inspiración divina. Su fe sencilla e infantil y su obediencia implícita, a pesar de la oposición recibida, fue una evidencia al mundo de su sinceridad. Se mantuvo firme como una roca frente al deber, dirigiendo la obra de esa singular construcción. Bajo la guía del arquitecto divino, cada martillazo dado en el arca era un testigo para la gente. En manuscritos reales, el tomo 19, la página 133, dice lo siguiente. El arca fue construida en tierra seca. Noé caminó a través de la fe, a través de la obediencia, y cuando vino el tiempo y la gente vio a las bestias entrar de 2 en 2 en el arca y oscurecerse los cielos por las aves que entraban de 2 en 2 en el arca, esto sucedió porque ellos fueron obedientes a Dios, pero el hombre no fue obediente. Aunque las bestias y las aves buscaban un lugar de refugio, a pesar de este asombroso espectáculo, el pueblo permaneció incrédulo. Finalmente, dijo Dios a Noé,
y a su familia que entraran en el arca y lo cerró adentro. Así permanecieron una semana encerrados en el arca antes de que empezara a llover. ¿Cómo se mofaron y ridiculizaron entonces esos dos hombres impíos de los que estaban en el arca? ¿No fue una prueba de su fe al estar encerrados ahí durante una semana sin ver lluvia? Pero después de 7 días empezó la lluvia. Mi querido amigo y hermano, una vez que la invitación hecha por Noé al mundo entero, nadie se obedeció. Solamente Noé y su familia entraron al arca. ¿Y saben quién más entraron? Fueron los animales. Las bestias de par en par comenzaron a entrar, desde las aves hasta los animales más grandes. Y el ser humano, a través de su incredulidad, no quisieron entrar. Y una vez que Noé entró en el arca, el Señor cerró esa puerta y nadie más pudo entrar. ¿Y saben qué pasó? 7 días no llovió. No es que Noé entró y la lluvia empezó a caer, sino que Noé entró con su familia y pasaron 7 días y la lluvia no empezó. Esos 7 días para Noé fue una prueba de su fe, de lo que él había creído. Y por lo tanto, la gente de aquel momento se burlaban de él, se mofaban de él, gritándole de afuera, diciéndole: Noé, Noé, ya ves, te han engañado. Tú dijiste que una vez que ingresen iba a llover, y una semana no llovió. Y Noé se mantuvo, dice, su fe firme como una roca, y de esa manera él fue probado, ahí estando con su familia una semana y no recibir ninguna gota de lluvia. Entonces, mis queridos amigos, la pregunta dice: ¿qué dice la Biblia sobre la decidida fe y obras de Noé? La Biblia dice que Noé fue un hombre hecho heredero de la justicia que viene por la fe en Cristo, y lo que predicaba, él lo vivía. Así, de esa manera, el hombre de fe condenó al mundo, mis queridos amigos. Qué interesante es conocer esta historia de que hoy en día se repite nuevamente. 120 años el fiel hombre ante los ojos de Dios justo, predicando de que este mundo iba a ser destruido con agua, nadie le hizo caso. Se burlaban, le decían que era fanático, le decían muchas cosas, se mofaban de él, se burlaban de él, y así, de esa manera, Noé, su fe fiel y obediente, dice, como una roca. Qué hermoso es conocer a estos tipos, a estos personajes, hombres de fe que vivieron en aquel tiempo. Y hoy en día se están suscitando muchos Noés nuevamente, hablando de que este mundo nuevamente va a ser destruido, ya no con agua, sino que va a ser destruido con fuego. Todos estos varones hablan nuevamente de que debemos arrepentirnos y debemos buscar a Cristo para que podamos, a través de Él, obtener la salvación. Pero nadie se hace caso. Mis queridos amigos, es una noticia que podemos decirte o podemos compartir con ustedes, de que muy pronto se acabará. Y el Señor seguirá utilizando a muchas personas para que muchas personas también busquen a nuestro Señor Jesucristo y a través de ellos puedan obtener la vida eterna. Entonces, en esta mañana, mis queridos hermanos, hemos estudiado un hombre de fe. ¿Cuál es el nombre de este hombre de fe? Su nombre es
Noé, justo, varón justo ante los ojos de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga en la vida espiritual y de esa manera como familia podamos seguir creciendo en gracia también con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga y que tengan un bendecido día. Muy buenos días.